Bien, continuamos acá en esto que es agenda propia. Bueno, había quedado pendiente entonces la pregunta en cuanto a la ética presidencial, esto de andar promocionando productos privados. ¿Qué nos responde César? Bueno, por supuesto que es negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. Fuera una estafa o no, Fuera un estafa, no. independientemente que... Si él me hiciera la propaganda de un dentífrico, bueno, igualmente sería incompatible, Bien, porque además para el sistema del Código Civil y Comercial se presume que los actos no son gratuitos, es decir, que hay detrás de ello un interés particular que no es nada ilegítimo, pero sí es ilegítimo cuando es cuando se trata del cometido presidente. desde la función pública. Pero lo que me preocupa de la pregunta que me hicieron antes del corte es, ¿habrá responsabilidad de esto sobre el patrimonio de la nación argentina? Este es el gran tema. Y ahí también tenemos que distinguir que una cosa es la continuidad jurídica de los estados, cosa que erróneamente interpretada, para gran desgracia de todos los argentinos, ha presidido el tema de la deuda externa, ¿no? Es decir, la contrajo un usurpante del poder político, pero hay continuidad jurídica, bueno, seguimos pagando. La contrajo alguien por fuera del mecanismo constitucional, como ocurrió con Macri en el gran incremento, como ocurrió también con Alberto Fernández. Alberto Fernández sale y dice, por la continuidad jurídica nos tenemos que hacer cargo de lo que hizo Macri porque era presidente constitucional. Una gran estupidez, ¿no? Quiero aclarar que en aquel entonces traté por todos los medios de lograr un debate público con el presidente sin tener respuesta a esta invitación. El debate académico político, él es docente, yo también soy docente, bueno, hablemos del tema. Entonces aquí quiero señalar que la continuidad jurídica del Estado no significa la continuidad jurídica de los actos cometidos en fraude a la ley. Esto tiene que ser un principio del ABC del derecho. Es decir, el que opera por fraude, sea en el campo privado y es director de una compañía, bueno, tiene una responsabilidad personal propia, pero el Estado no puede, cuando se vive en situaciones de excepcionalidad institucional, tener que responder por los actos cometidos por quienes han desbordado sus incumbencias constitucionales. Pero Bueno, perdón, pero no ahora es un estado de excepcionalidad, eso ¿no? no quita que las demandas judiciales y sobre todo sí, aquellas de quienes han perdido dinero e incluso aquellos que están en el exterior no vayan sobre el Estado argentino. Van a venir partir de sobre la el Estado. irresponsabilidad hecha por el presidente. Bueno, esa es la mayor preocupación que creo nos embarga a todos, justamente porque esta estafa cometida en su condición de presidente de la nación va a afectar al conjunto del pueblo argentino. Ahora, perdón. Esto que livianamente dice Milei, a lo sumo habrán sido 5.000 y ninguno de nuestro país, todo desde el extranjero. Si no fuera esta aparente liviandad, si no fuera dicha por un presidente que está intentando justificar esta estafa que va a afectar al conjunto del pueblo argentino. Y por esto es tan importante el juicio político, para deslindar responsabilidades de este personaje y poder legalizarlo y no tener que hacernos cargo todos los argentinos de sus permanentes actos de vasallaje o delincuenciales, como está siendo denunciado. Cachorro, decías, cuarta vez, es el cuarto pedido de juicio político. No, este es el quinto. El quinto. La quinta ampliación. Quinta ampliación. ¿Por qué te parece que esto puede llegar a cambiar algo? Digo, que si no se hizo en otras situaciones, por, no sé, ataque a la universidad, ataque a los colectivos, ataque, negacionismo, por un montón de cuestiones. Hay nuevas condiciones. Hay nuevas condiciones que te parece que esto pueda Aclaremos tal vez la prosperar. información y después seguramente Eduardo, que es una de las principales letras de estas presentaciones de pedido de juicio político, que como decía hemos presentado, en mi caso como secretario general de la central, acompañado por Eduardo, por Rosaski, por Claudio, por Alicia Castro, por Pérez Esquivel, son
5, las ampliaciones por diversos motivos de pedido de juicio político que hemos hecho al Congreso de la Nación, que hasta ahora no habían sido abordados. Ahora hay un nuevo, además de las 5 ampliaciones que hemos presentado con este conjunto de personalidades, hay un pedido de juicio político hecho por diputados del bloque de Unión por la Patria y del Partido Socialista, pedidos de juicio político al que hemos respaldado desde la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Como dije en el programa anterior, la perspectiva de juicio político tiene que ver con la responsabilidad institucional de actores sociales y actores institucionales, en este caso en el Congreso, pero también por la capacidad de construir escenario político que no solamente tenga que ver con los propios tiros que se pegan los pies o en su línea de flotación el propio presidente de la Nación con estos escándalos a cielo abierto, sino también con la acción política que los distintos actores ejerzamos creando condiciones para que el Congreso no pueda hacerse el distraído ni mirar para otro lado cuando hablamos de semejantes agravios institucionales que el presidente Milei está efectuando sobre nuestra Constitución y sobre la vida de los argentinos. Deberíamos decir que hemos abordado los aspectos institucionales y económicos, es decir, lo que la caída de la institucionalidad ha provocado en la economía, que es decir, en la condición de vida de la gran mayoría del pueblo argentino. Primero fue con el decreto DNU, Excedencia de Urgencia 70/23, que es un adefesio jurídico, proseguido por la ley, el primer proyecto de ley base. Lo que se aprobó es igualmente malo, porque con declarar la emergencia pública y darle facultades delegadas, desbordó nuevamente el marco de la propia ley. Bueno, todo esto ha llevado a una situación en que hay una sola autoridad en la Argentina, que es la del presidente de la Nación y sus colaboradores, o diría partícipes penalmente responsables, visto desde este punto de vista. De manera que hemos llegado a emplear la expresión el genocidio silencioso del hambre, por referir a lo que esto ha provocado en la vida, es decir, privación de ingresos dignos, privación de medicamentos, de tratamientos. Todo esto ha afectado fundamentalmente a la población adulta y a los niños. Esto es imperdonable porque esta expresión, genocidio silencioso del hambre, no es nuestra. La tomamos del mayor experto de Naciones Unidas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, profesor noruego Asjorneide, presidente vitalicio del Instituto Noruego de Derechos Humanos y autor intelectual del pacto, ¿no? Y él cotejando los muertos en la Segunda Guerra Mundial, casi 60 millones de personas, y los que se mueren cada bienio en el mundo por falta de condiciones dignas de agua potable, de alimentos, de medicamentos, etcétera, son superiores las cifras de muertos. Y esto no es una muerte natural, son muertes con un contenido social. Y acá lo estamos viviendo ahora, desgraciadamente, en carne propia. Pero bueno, volviendo al tema de la responsabilidad, va a ser un tema arduo, porque frente al damnificado el Estado va a tener que responder. No va a haber en esto, desgraciadamente, ninguna forma. Lo que debe hacer el Estado, lo propusimos al inicio de la transición democrática, es que todo lo que hubiera que reparar económicamente, hubiera acción de reinverso, como decimos, contra los autores del obrar antijurídico, es decir, los epígonos del Estado terrorista. Lamentablemente, nunca la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el abogado jefe del Estado, inició acción alguna. O sea, sobre los patrimonios particulares solamente de los implicados. un particular, Tarnopolsky, con el muy buen patrocinio letrado de su abogada, logró la condena de Macera, además de la condena del Estado, para indemnizarlo patrimonialmente a esta familia que sufrió una horrorosa afectación a varios de sus integrantes. Bueno, la doctora Stein, Bettina Stein. Bueno, una tarea muy laboriosa, pero logró un pronunciamiento que es un ejemplo de saber jurídico.
Bueno, volviendo a esto, tengamos presente que como esto ha influido y producido efectos en distintos países, obviamente que abre la jurisdicción territorial de cada país. Ya Estados Unidos salió inmediatamente, los abogados de ciertos estudios jurídicos están publicitando, venga, nosotros le vamos a reclamar, esto es una class action o acción colectiva. Y bueno, esto tiene, por supuesto, una repercusión internacional y un desprestigio para la nación argentina, porque ya ocupamos un podio con el terrorismo de Estado y ahora ocupamos otro podio con esta suerte de terrorismo económico, ¿no? Eduardo, digo, a los efectos de llevar adelante el juicio político, ¿se debe constituir una comisión? ¿Hay otros Bueno. atajos? ¿Es muy engorroso? ¿Cómo es? Bueno, como se ha dicho acá, iniciamos en abril el primer pedido de juicio político. Tuvimos dificultades hasta para ingresarlo y lograr que nos firmaran una copia escrita con un sello y una firma. Es decir, hubo una actitud de avestruz de parte de la Secretaría de la Presidencia de la Cámara de Diputados, seguramente respondiendo a directivas de su titular, de obstaculizarnos lo más posible o hacernos un poco humillante, diría, el estar ahí 2 horas esperando a que un funcionario baje con un sellito y ponga una firma. También en algunas de las ampliaciones no lo reconocieron como ampliación y le dieron entrada como una denuncia autónoma. No era el caso, todas estaban eslabonadas por el mismo obrar, de manera que debían estar acumuladas. Pero creo que ahora esta comisión, que no funcionó desde el 10 de diciembre del 2023 hasta ahora, empieza a funcionar. Efectivamente emitieron un comunicado diciendo que se abre el proceso. Claro que lo primero que hicieron fue poner como tarea investigativa a la Oficina Anticorrupción, es decir, a la Escribanía de Gobierno, para decirlo más claramente, ¿no? En lugar de buscar, de pedir a la justicia que mande todo lo que se vaya colectando de pruebas en la tarea instructoria, en las cientos de denuncias que hay, no, a la Oficina Anticorrupción, que es como era cuando la manejaba la célebre Laura, ¿no? Bueno, esto demuestra también las limitaciones que vamos a tener que enfrentar, pero no podemos negar que es un paso adelante que se haya abierto la tarea y que por supuesto este crescendo imparable que tiene el escándalo lleve a que venzamos estas barreras de pretender desviar la investigación y convertirla en una especie de certificación de inocencia de Javier Milei y determine las responsabilidades que van a llevar solamente a la separación del cargo, quiero aclarar, de él y de los que han estado comprometidos en todos estos actos, pero no así a la responsabilización penal, que por supuesto es materia exclusiva del Poder Judicial. De manera que estamos asistiendo a 10 días que conmoverán a la Argentina, ¿no? El dato político es que quienes hasta este momento no se animaban a decir nada sobre el juicio político han comenzado a hablar del juicio político. Exacto. Bueno, Eduardo, te despedimos. Muchísimas gracias por haber venido, por esclarecernos algunas cuestiones que estaban sumamente oscuras para la mayoría de nosotros. Y quédense ahí que ya volvemos con más Agenda Propia. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro último bloque de Agenda Propia. Seguimos con este tema. Dejamos pendiente algo que vos mencionaste, que presentaste la ratificación de una denuncia penal. Es parte de las 112 denuncias que se vienen presentando desde el viernes hasta la fecha. Contanos un poco de qué se trata la denuncia, quiénes acompañan esta denuncia y por qué, ¿no? ¿Cuál es la figura delictiva de la que se lo acusa al presidente Javier Milei? En esto lo primero es que esto lo hemos presentado en conjunto con el doctor Jonathan Valdivieso. Hay un Jonathan bueno, no solamente Jonathan Viale, que es el presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, con Marcos Zelaya, que es un experto jurista especializado en las cuestiones tecnológicas, con María Eva Cousoviti, que es presidenta de Unidad Popular a nivel de la Ciudad de Buenos Aires y que al mismo tiempo es la responsable del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos,
y nosotros desde Unidad Popular a nivel nacional. En realidad, la calificación que nosotros pretendemos que se investigue es la de asociación ilícita. A partir de allí, el tema de estafas y otras defraudaciones y el incumplimiento de los deberes de funcionario público y de la ley de ética pública. Y por cierto, los que están involucrados acá no es solamente el presidente Javier Milei, sino que son los dos empresarios, Julian P., Hayden Mark Davis, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diputado José Luis Esper, el señor Daniel Parisini, el Gordo Dan. Todos ellos están involucrados aquí, todos aquellos que la investigación incorpore. Yo simplemente quiero agregar a lo que veníamos diciendo 3 cuestiones. Primero, que en este tema se visibiliza con toda claridad que cuando hay un mercado controlado por pocos, acá 5 billeteras digitales controlaban el 86% de todas las tenencias existentes de los tokens que de alguna manera estaban disponibles. 5 billeteras controlaban todo. Cuando hay control de un mercado por pocos y no hay regulación, lo que hay es la capacidad de producir una estafa al conjunto. Esto es lo primero que visibiliza esto y por eso es que los mercados saltan del modo que saltan frente a un hecho de esta naturaleza y en donde lo que termina pasando es que el paladín del mercado le hace una trastada al mercado, que es desnudarlo. Claro, en realidad terminó pretendiendo ser el topo que viene a destruir al Estado, armó e hizo visible el huevo de la serpiente que tienen todos los mercados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y por esa misma razón, esto pega en la línea de flotación del gobierno nacional. Y por eso ya las respuestas de los mercados acá en la Argentina han sido negativas y claramente en el contexto de un gobierno con falta de reservas y en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, esto no hace más que agravarle el cuadro que está transitando. Y la tercera cuestión que me parece que es clave ponerla de manifiesto y que tiene que ver con algunas cosas que planteábamos en el bloque anterior. Nosotros comenzamos en abril del año pasado a plantear el tema del pedido de juicio político en el marco de un conjunto de personalidades, como lo mencionábamos anteriormente. Y a partir de allí empezamos a señalar alertas concretas respecto a lo que estaba ocurriendo en cada una de las ampliaciones, que tenían que ver con la búsqueda de la suma del poder público por parte del presidente de la Nación, haber tipificado, por lo tanto, el delito de traición a la patria, el tema del abandono de personas, de enfermos, de hambrientos, de jubilados, la idea del topo que viene a destruir el Estado como un agravante para alguien que está ejerciendo la primera magistratura de la cuestión, el tema de el ataque a las universidades, a los jubilados, la persecución a los científicos, el carácter represivo del Estado, cosas muy serias sobre las cuales, y a pesar de todo lo que se presentó, no había posibilidad de que se levantara la discusión del juicio político por parte del sistema político institucional. Había como una especie de temor reverencial a hablar de esto. Cuando aparece este tema, el sistema político comienza a hablar. Hemos venido señalando en este programa la distancia entre la lucha social y la falta de traducción institucional. Y acá hay un tema. El sistema político habla porque tiene un vínculo directo, casi de pleitesía, con la relación con los mercados. Y efectivamente, acá lo que se violentó es la relación con los mercados y por eso se abren fisuras y quienes no hablaban de juicio político, hoy comienzan tenuemente a hablar sobre esto. Es una muy buena oportunidad, pero es muy interesante decir que la escala de valores de la sociedad que hay que construir no es indignarse por la cuestión financiera, sino por la persecución a la ciencia, por el hambre de nuestro pueblo, por el crecimiento de la pobreza, por abandonar a los jubilados y por todas las cuestiones que efectivamente tienen que dar lugar a construir una sociedad diferente. Y replantearse el tema de las regulaciones y del rol del Estado, ¿no? Exacto. Con un presidente. Bueno, lo despedimos a Claudio, que ya se tiene que ir, creo que se te hizo tarde. Sí, sí. Y vamos a seguir conversando con Cachorro de este tema y de algunos otros.
pensaba también, cuando decía recién lo del rol del Estado, que el presidente menciona que esto que él hizo, lo hizo para ayudar a las pymes, porque desde la concepción liberal del presidente, lo único que él tiene para hacer, para ayudar a emprendimientos tecnológicos o productivos en la Argentina, es fomentar algún tipo de financiamiento colectivo que terminó siendo una estafa piramidal. ¿El Estado no tiene otros recursos? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Lo tenemos que repensar? El presidente quiere instalar un debate a contrapelo de los intereses del conjunto de la sociedad y engañando a la sociedad. Por eso es que para mí es muy importante reiterar que lo sucedido en esta estafa a cielo abierto con las criptomonedas en realidad es la metáfora de la gran estafa que viene ejerciendo Milei sobre el conjunto de la sociedad argentina, afectando los intereses materiales concretos. Porque acá se habla de la pérdida millonaria de 40.000 aparentemente personas. Milei lo minimiza y dice, no, solamente se afectaron los intereses de 5.000. Como si fueran pocos, ¿no? Como si fueran pocos. Es como cuando dicen lo de los 30.000 o los 8.000, ¿no? Ah, si fueron 8.000 los desaparecidos, estuvo bien. Estuvo bien. Verdaderamente hay un intento de naturalizar este tipo de acciones delincuenciales. Pero esto es una estafa a escala mayor. Y por eso es tan importante ubicar este tema. O tarado o estafador, lo cierto es que el Congreso de la Nación está avalando los superpoderes a través de la vigencia del decreto 7023, que ya debería estar siendo abordado por el Congreso para o tarado o estafador que no lo pueda seguir manejando al país por vía del decreto. Perdón, Cachorro, también la CTA Autónoma en su momento presentó firmas pidiendo la derogación del DNU. Y seguimos insistiendo por la necesidad. A lo que voy es que tanto con el juicio político como con lo del DNU, quizás si les hubieran hecho caso entonces no hubiéramos llegado a esto. Es que estamos ante la situación de una gravedad institucional que o un tarado o un estafador está modificando la Constitución por decreto y está habilitado por el Congreso de la Nación porque la Cámara de Diputados no quiere tratar este tema y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también se hace el distraído y aún a pesar de las presentaciones no aborda el tema de la inconstitucionalidad del decreto 7023. Pero acá entramos también en un momento donde esta estafa llega a escala mayor con este discurso de confundir a la sociedad. El problema de la Argentina es que no tenemos dólares. Entonces la tarea principal de Milei y de Caputo es conseguir esos dólares. Y entonces volvemos a ir al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional, nos olvidamos que estafó junto a Macri al conjunto de la sociedad argentina, aparezca como salvador. Y el Congreso de la Nación mire para otro lado, o inclusive haya algunos que quieran que se apruebe un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el abordaje del Congreso de la Nación. Y nosotros decimos, no podemos seguir con las estafas, porque nuevas imposiciones del Fondo Monetario Internacional demuestran que ni un tarado ni un loco son salvadores de la Argentina y mucho menos el Fondo Monetario Internacional es salvador de la Argentina. Hay que buscar la salida de esta sociedad en decadencia, producto de la gobernanza de estos factores de poder como los grupos que dominan el mercado, como las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, o como estos representantes que acceden a la función pública para estafar al conjunto del pueblo argentino.
si no La búsqueda, la salida, hay que buscarla por otro lado. Sí, pensaba que si no me equivoco, lo que estás describiendo en realidad es que todo el modelo económico desregulado, con la intención de que grandes jugadores lo manejen todo, con inyecciones de dinero que de repente los grandes jugadores mueven algunas piezas y desaparecen, es un gran esquema Ponzi, ¿no? La propuesta económica de este gobierno no difiere demasiado de lo que pasó el viernes a la madrugada. Bueno, me parece que se nos acabó el tiempo, ¿no? Así que gracias Cachorro por estar acá, Claudio Gracias a ya se usted. fue, gracias Manuel por Será hasta habernos el martes acompañado. que viene. Esto fue Agenda Propia, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 5 de la tarde.